Nosotras somos Brenda, Vanessa y Lara. En esta exposición de cortos vamos a explicar qué es la afasia, qué es el ACV y cómo se relacionan ambos. ¿Alguna vez se preguntaron cómo es que se produce nuestra habla? Conocemos algunos casos del espectáculo o quizás estuviste cerca de alguna persona que luego de algún accidente no puede modular. Algunos pueden decir pocas palabras o solo frases, o simplemente nada, pero gradualmente se van recuperando mediante un tratamiento. En esta exposición vamos a explicar todo lo que sucede en estos casos, pero para iniciar, ¿cómo se produce el habla? ¿Cómo hablamos? Podemos dividir el proceso en 5 fases. Fase 1. Lóbulo temporal. Se encarga de seleccionar las palabras con las que construimos las frases con las que verbalizamos lo que queremos decir. Componente semántico igual significado. Estas palabras están almacenadas en la memoria y se relacionan con los acontecimientos vividos. Fase 2. El área de Wernicke asigna a cada palabra seleccionada los sonidos que le corresponden, que es el componente fonético igual a sonido. Fase 3. Una serie de fibras nerviosas que reciben el nombre de fascículo arqueado conectan el área de Wernicke y el área de Broca. Esta última se encarga de asignar los movimientos musculares para cada sonido de cada palabra. Es la parte del cerebro que nos dicta cómo se pronuncia. Fase 4. Algunas partes de la corteza motora envían información sobre la pronunciación de la boca, a la lengua y a la laringe. Por último, fase 5, el cerebro se encarga de que la pronunciación tenga el orden temporal adecuado. ¿Cómo escuchamos? Lo podemos dividir en 5 fases. Fase 1. Una vez que la señal auditiva verbal entra por el oído, es enviada al encéfalo y una vez allí va a parar a la corteza auditiva. Fase 2. La amígdala descifra el contenido emocional del estímulo auditivo para responder en función de él. Fase 3. El área de Broca procesa cómo están construidas las frases y su gramática. En la fase 4, el área de Wernicke y el lóbulo temporal anterior, la zona más cercana a la cara, descifran el significado de lo que hemos oído. Y por último, en la fase 5, el lóbulo frontal relaciona lo que oímos con la información que tenemos almacenada en la memoria, para relacionar lo que escuchamos con nuestros recuerdos. ¿Qué es la afasia? Es un trastorno del lenguaje que se caracteriza por la incapacidad o la dificultad de comunicarse mediante el habla, la escritura o la mímica, y se debe a lesiones cerebrales. Este trastorno suele ser causado por un ACV que afecta la zona izquierda del cerebro, que controla el lenguaje y por lo tanto afecta al hablar, al leer y al contar. Dependiendo la zona afectada, se pueden encontrar 6 tipos distintos de afasia, como también sus distintos síntomas, que estos abarcan desde problemas para encontrar palabras hasta la completa incapacidad para hablar, problemas del lenguaje escrito, comprensión lectora, leer o tener que operar con números. En otros casos, las personas presentan déficits en la expresión oral para conservar su capacidad de comprensión intacta. Por eso es necesario determinar en cada paciente a qué alteraciones específicas del habla y del lenguaje están sometidos. Así se podrá elaborar un tratamiento adaptado. Como mencionamos, hay 6 tipos de afasia y son los siguientes: afasia de conducción, afasia global, afasia transcortical motora, afasia anómica, afasia de Broca y afasia de Wernicke. Afasia de conducción. Esta es causada por daños en distintas partes del cerebro. A algunas personas les es difícil repetir palabras y oraciones. Aunque pueden entender su significado y pueden hablar con fluidez, tienen el trastorno en la capacidad de repetir frases de 1 o 2 palabras, a pesar de que se mantiene la comprensión. Afasia global. En esta, en cambio, el daño está en grandes áreas del cerebro relacionadas con el lenguaje. Las personas con afasia global tienen gran dificultad para comunicarse, por lo que su habla y comprensión del lenguaje pueden ser extremadamente limitadas.
Es posible que ni siquiera puedan decir pocas palabras o repitan las mismas frases una y otra vez. Pueden tener problemas incluso para entender oraciones y palabras sencillas. Afasia transcortical motora. Esta se caracteriza por un lenguaje expresivo, espontáneo y muy reducido, no fluente. La expresión se realiza con esfuerzo, siendo lenta y breve. Nombrar imágenes es un proceso alterado, mientras que la capacidad de repetición es mejor. La comprensión puede estar relativamente preservada. Su lugar de lesión es en el lóbulo frontal, por delante del área de Broca. Afasia anómica. Las personas con este trastorno son personas a las que les es difícil nombrar objetos, aunque saben qué es el objeto y para qué se pueden usar. Tienen problemas para utilizar las palabras correctas para ciertas cosas, personas, lugares o eventos. Su lugar de lesión es en la porción del lóbulo temporal parietal inferior. Es la afasia más leve y frecuente. Afasia de Broca. Las personas con afasia de Broca tienen una lesión que afecta principalmente el lóbulo frontal del cerebro. Es común que los pacientes tengan debilidad o parálisis del brazo y la pierna derecha. Esto se debe a que el lóbulo frontal controla los movimientos del cuerpo. Aunque pueden entender lo que se les dice y saben lo que quieren decir, hablan con frases cortas y lo logran con un gran esfuerzo. A menudo dejan de decir palabras como y, es, el o la. Por ejemplo, una persona con afasia de Broca podría decir caminar perro, queriendo decir sacaré a caminar al perro. Por lo general, comprenden bien lo que se les dice. Por lo tanto, se dan cuenta de sus dificultades y puede tornarse frustrante. Causas más comunes de la afasia de Broca: oclusión embólica de la división superior de la arteria media izquierda, absceso del lóbulo frontal, tumor o hemorragia hipertensiva del putamen, lesiones metastásicas y hematoma subdural. Durante su evolución, el paciente puede encontrarse en fase aguda o subaguda. La fase aguda, en esta el paciente está prácticamente mudo, no puede comprender y no es capaz de comunicarse, sufriendo además un gran impacto a nivel emocional. El paciente progresa, la comprensión empieza a mejorar, mientras que los déficits en el lenguaje y la escritura persisten. A medida que este va mejorando, va siendo capaz de hablar en voz alta con lentitud y esfuerzo. Pasando ambas fases, puede persistir las dificultades del habla. Sin embargo, una terapia en la que se trabaje esto puede mejorarlo significativamente. Finalmente, debido a la parálisis de la mano derecha, muchos pacientes no pueden continuar escribiendo con la misma, por lo que requiere de una reeducación de la escritura con la mano izquierda. Afasia de Wernicke. Puede ser el resultado de un daño en el lóbulo temporal del cerebro. Las personas con afasia de Wernicke pueden hablar en oraciones largas y completas que no tienen sentido, añadiendo palabras innecesarias e incluso inventándolas. Por ejemplo, una persona con afasia de Wernicke puede decir: ¿sabes qué, piochacho? Procedio y que quiero dibujarle círculos y cuidar de él como que tú querías antes. Como resultado, a menudo es difícil seguir lo que la persona está tratando de decir. No son conscientes de sus errores al hablar. Otra característica de este tipo de afasia es la dificultad para comprender el habla. Si se compara con la afasia de Broca, en la afasia de Wernicke están presentes las palabras funcionales, pero hay confusiones semánticas y gramaticales. Además, en este tipo de afasia, el área motora está intacta, por lo que no existe parálisis en el lado derecho, por lo que los pacientes pueden escribir a pesar de que el contenido es desorganizado y confuso, al igual que el habla.
La causa más común de la afasia de Broca es un accidente cerebrovascular, durante el cual el flujo regular de oxígeno se corta en una parte del cerebro. Por lo general es causado por un derrame cerebral alrededor del área de Broca. Ocurre por un daño en una o más partes del cerebro, relacionadas con el lenguaje. Muchas veces es un ataque a él mismo. Este ocurre cuando un coágulo de sangre o una rotura en el vaso sanguíneo no deja que el flujo de sangre llegue a alguna parte del cerebro. Las células del cerebro mueren cuando no reciben su cándida normal de sangre, ya que éstas transportan el oxígeno y nutrientes importantes. Otras causas de la lesión en el cerebro son golpes graves en la cabeza, tumores en el cerebro, heridas de bala, infecciones y trastornos neurofisiológicos. Las causas de la afasia son variadas, pero todas se dan en circunstancias de lesión cerebral. Traumatismo cráneoencefálico, tumores del sistema nervioso central, accidente cerebrovascular, como la enfermedad de Alzheimer y el Parkinson, y las infecciones localizadas o difusas del cerebro. ¿Cómo repercute? Hay sentimientos de angustia y frustración, porque implica un cambio en la dinámica en diferentes áreas de su vida, como la social y laboral. Es posible que en un área sea más difícil adaptarse que en otra. Por ejemplo, si es docente, en el área laboral será más difícil para volver a sobrellevar. O mismo, una persona extrovertida o elocuente, su interacción con el resto será la más afectada. Por lo tanto, la sensación de angustia e incertidumbre es muy esperable. Tratamiento. Después de tal lesión ocurren grandes cambios en el cerebro que ayudan a que se recupere. Como resultado, las personas con afasia a menudo ven enormes mejorías en sus habilidades del lenguaje y la comunicación, incluso sin tratamiento desde los primeros meses. Sin embargo, en muchos casos, después de este periodo de recuperación inicial, aún queda un poco de afasia. En estos casos, la terapia del habla y el lenguaje se utilizan para ayudar a los pacientes a recuperar su habilidad para comunicarse. ¿Cómo prevenir el ACV? Según los expertos, hasta el 80% de los ACV se podrían evitar controlando los factores de riesgo que multiplican las posibilidades de que lo padezcamos. Todos los tejidos del organismo necesitan del oxígeno y los nutrientes que llegan a través de las arterias. Por eso, cuando éstas bloquean una zona dependiente de ellas, esa zona muere. La mayoría se producen por falta de riego a un territorio del cerebro. Para reducir las posibilidades, la herramienta más eficaz es el control de los factores de riesgo. Si prevenimos la hipertensión arterial, la diabetes y los niveles de colesterol, dejamos de fumar, seguimos una alimentación saludable y la combinamos con actividad física diaria, vamos a estar previniendo la formación de las placas de ateroma y los trombos que causan los accidentes cerebrovasculares. También es importante moderar el consumo de alcohol y evitar las drogas, ya que el consumo elevado de estas se asocia con el ACV hemorrágico.